Un ecosistema de $150 millones diseñado para ser el futuro de la colonización espacial, que terminó convirtiéndose en una trampa de asfixia. Biosfera 2 no fue solo un invernadero gigante en el desierto de Arizona. Fue el intento más costoso de jugar a ser Dios. 8 personas encerradas durante 2 años en un sistema supuestamente autosuficiente, desconectadas de la atmósfera terrestre por una piel de vidrio y acero. La brecha de curiosidad técnica aquí no es el aislamiento social ni las tensiones de convivencia. Es el secuestro masivo de oxígeno por parte del hormigón. Un error de cálculo químico elemental que transformó un paraíso de 1,5 hectáreas en una zona de muerte hipóxica. Estamos ante el fallo sistémico definitivo, donde la biología y la ingeniería colisionaron en una guerra invisible por el aire. Este no es el relato de un experimento científico. Es la autopsia de un sistema complejo que ignoró la termodinámica de sus propios materiales de construcción. Bienvenidos a la autopsia del Edén. El diseño de Biosfera 2 se basó en una interpretación radical de la teoría de sistemas de James Lovelock. La hipótesis de Gaia aplicada a un volumen cerrado de 200.000 metros cúbicos. El objetivo era crear un sistema de circuito cerrado donde el output de un bioma fuera el input del siguiente. Un acoplamiento perfecto de ciclos biogeoquímicos. Sin embargo, el sistema sufría de lo que en ingeniería llamamos un acoplamiento rígido excesivo. En la Tierra, la atmósfera es un buffer masivo. Un amortiguador de variaciones químicas que tarda milenios en desequilibrarse. En Biosfera 2, ese amortiguador era inexistente. El sistema era hipersensible a pequeñas desviaciones en la tasa de fotosíntesis y respiración. La entropía de la información comenzó con los sensores. El equipo de monitoreo detectaba una caída constante en los niveles de oxígeno. Del 21% estándar a un alarmante 14,5%. Equivalente a vivir a 5.000 metros de altura. Pero los datos no coincidían con el aumento esperado de dióxido de carbono. El gas simplemente desaparecía. El sistema estaba experimentando una fuga de información química. Un sumidero invisible que los modelos matemáticos previos no habían contemplado. La realidad física del hormigón fresco estaba absorbiendo el CO2 antes de que las plantas pudieran reciclarlo, precipitando carbonato de calcio en las paredes de la estructura. El hardware del edificio estaba devorando la atmósfera del software biológico. Para profundizar en la física del fallo, debemos analizar la estequiometría de la reacción química que condenó el proyecto. El hormigón de las estructuras internas, expuesto a una humedad relativa de casi el 100%. Comenzó un proceso de carbonatación acelerada. El dióxido de carbono producido por la respiración del suelo reaccionaba con el hidróxido de calcio del cemento, formando carbonato de calcio y liberando agua. En una atmósfera abierta. Esto es irrelevante. Pero en un sistema de volumen fijo. Esto eliminó la señal química que las plantas necesitaban para regular su fotosíntesis. Sin CO2 disponible, las plantas entraron en un estado de dormancia metabólica, dejando de producir el oxígeno que los biosferianos necesitaban para sobrevivir. Fue un cortocircuito termodinámico. El edificio estaba literalmente respirando más rápido que la selva interna. Clínicamente, debemos observar el impacto de la hipoxia en el hardware humano del sistema. Al descender el nivel de oxígeno, el metabolismo de los biosferianos entró en un estado de catabolismo forzado. El cerebro humano es un consumidor voraz de energía. Y bajo niveles de oxígeno de 14%. Las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal comienzan a degradarse. Aquí es donde la teoría de sistemas se encuentra con la psicología de la supervivencia. El grupo se fracturó en 2 facciones irreconciliables. Un fallo en los protocolos de comunicación que aumentó la entropía social del experimento. La falta de nutrientes, causada por una productividad agrícola menor a la esperada debido a la baja radiación fotosintéticamente activa que lograba atravesar el vidrio. Redujo la masa corporal de los habitantes en un 18%. El sistema estaba operando bajo un balance energético negativo. Un estado de inanición técnica donde el mantenimiento de las funciones básicas consumía más recursos de los que el entorno podía producir. Los insectos polinizadores murieron masivamente, incapaces de navegar en la luz ultravioleta filtrada por el vidrio, lo que provocó un colapso en cascada de la biodiversidad interna. Las hormigas locas y las cucarachas se convirtieron en la especie dominante, simplificando la complejidad del ecosistema hasta llevarlo al borde de la esterilidad biológica.
El análisis de la interfaz entre el suelo y la atmósfera revela un error en la gestión de la materia orgánica. Los diseñadores, en su afán por asegurar la fertilidad, cargaron el suelo con niveles excesivos de compost y microorganismos. Esto creó un sistema de respiración del suelo hiperactivo. Las bacterias consumían oxígeno a una velocidad que superaba por mucho la capacidad de producción de las plantas jóvenes. En términos de procesamiento de masa, el sistema tenía un leak de oxígeno interno hacia el metabolismo microbiano. La entropía de la información se volvió crítica cuando los líderes del proyecto, fuera de la cúpula, decidieron inyectar oxígeno líquido de forma externa para evitar la muerte de los biosferianos. En ese instante, Biosfera 2 dejó de ser un sistema cerrado. Se convirtió en un sistema asistido. Una simulación fallida. El secreto de esta intervención se mantuvo oculto durante meses, creando una burbuja de datos falsos que corrompió la integridad científica del estudio. Cuando la información sobre la ayuda externa salió a la luz, el colapso de la credibilidad del proyecto fue tan rápido como el colapso del oxígeno. El experimento ya no era sobre la vida en Marte. Era sobre la fragilidad del ego humano frente a la complejidad no lineal de la naturaleza. Evaluemos la dinámica de fluidos en los pulmones de la estructura. 2 cámaras masivas conectadas por túneles que regulaban la presión interna. Si Biosfera 2 hubiera sido un sistema estático, el cambio de temperatura del desierto de Arizona habría hecho estallar el vidrio. Los pulmones eran actuadores mecánicos esenciales para la homeostasis de la presión. Sin embargo, el coste energético de mantener estos sistemas era inmenso. Aquí observamos la paradoja de la tecnosfera. Para mantener un sistema biológico natural en aislamiento, se requiere una infraestructura industrial masiva que, irónicamente, consume los mismos recursos que intenta proteger. El sistema técnico estaba sobredimensionado respecto al sistema biológico. La biosfera no estaba sosteniendo a la tecnología. La tecnología estaba asfixiando a la biosfera. Las plantas, bajo el estrés de la alta concentración de CO2 no absorbido por el hormigón, comenzaron a cerrar sus estomas, reduciendo la transpiración y alterando el ciclo hidrológico interno. El desierto de Biosfera 2 se volvió demasiado húmedo, y la selva demasiado seca. Los biomas se contaminaron entre sí, demostrando que en un sistema cerrado de escala pequeña, la separación geográfica es una ilusión. Incluso la física de la luz fue un enemigo invisible. El vidrio de la estructura, diseñado para resistir tormentas de arena y vientos del desierto, filtraba longitudes de ojo críticas para la fotosíntesis. Esto redujo la eficiencia cuántica de las plantas en un 30%. El sistema estaba recibiendo menos información energética de la que necesitaba para mantener su estructura de baja entropía. Fue una muerte por 1000 cortes. Menos luz. Menos oxígeno. Más bacterias. Más absorción por el hormigón. Cada variable negativa se alimentaba de la siguiente en un bucle de retroalimentación positiva hacia el desastre. No fue un solo error. Fue una red de errores de diseño que se activaron simultáneamente cuando el sistema intentó alcanzar su estado de funcionamiento nominal. Para entender la magnitud del colapso humano, debemos mirar hacia la neuroquímica del aislamiento. El sistema límbico de los biosferianos, bombardeado por la señal constante de hambre y asfixia, entró en un modo de hipervigilancia. En la teoría de juegos, esto transformó una situación de cooperación necesaria en una de suma cero. Si tú comes, yo muero. Si tú respiras, yo me asfixio. Las jerarquías de mando colapsaron, demostrando que no importa cuán avanzada sea la ingeniería de la estructura. Si la ingeniería social no contempla la irracionalidad biológica, el sistema está condenado. La entropía social fue el último clavo en el ataúd de la misión original, convirtiendo un laboratorio de vanguardia en un escenario de desconfianza paranoica. Incluso el océano interno, una maravilla de ingeniería de 1 millón de litros, sufrió las consecuencias de la asimetría de gases. Al absorber el exceso de dióxido de carbono que el hormigón no llegaba a secuestrar, el agua se acidificó, matando los corales y alterando el equilibrio del bioma marino. Fue un fallo de diseño multiescalar. Lo micro afectando a lo macro. Lo inorgánico destruyendo lo orgánico. Biosfera 2 nos enseñó que en un sistema cerrado no existen las externalidades. Todo lo que haces,
Cada gramo de CO2 que emites o cada gota de agua que desperdicias vuelve a ti en un ciclo cerrado de consecuencias inevitables. Es la ley de la conservación de la miseria sistémica. El colapso de Biosfera 2 nos dejó una lección técnica inestimable sobre la interconexión de las variables. En un sistema complejo, no existe tal cosa como un componente aislado. El hormigón de las vigas interactuó con el aire. El aire interactuó con el suelo. El suelo interactuó con las bacterias. Y las bacterias interactuaron con la sangre de los seres humanos. El error fue tratar a Biosfera 2 como una colección de partes. Y no como un proceso emergente. La entropía de la información en este caso fue creer que podíamos modelar la vida mediante ecuaciones lineales. El sistema nos recordó que la biosfera terrestre es un sistema de disipación de energía extremadamente eficiente que no puede ser reducido a un invernadero. Hoy, la estructura sigue en pie como un laboratorio de investigación. Pero su fracaso original sigue siendo la advertencia más clara para cualquier futura colonia en la Luna o Marte. No basta con cerrar la puerta y plantar semillas. Hay que entender la química profunda de cada átomo que forma parte de la estructura. Porque en un mundo cerrado, el edificio no es solo el refugio. El edificio es parte de tu propio metabolismo. Y si el edificio tiene hambre, se comerá tu aire. La autopsia de este Edén artificial revela que la ventaja competitiva de la vida en la Tierra es su inmensidad. La escala que nos permite cometer errores sin morir en el intento. En Biosfera 2, el margen de error era de cero. Y la naturaleza, con su tendencia innegable hacia el desorden, cobró cada centavo del presupuesto en forma de hipoxia y conflicto. Aprendimos que la autosuficiencia es un mito de baja entropía en un universo que tiende al caos. El proyecto no falló por falta de dinero. Falló por una arrogancia técnica que subestimó la inteligencia colectiva de los microbios y la química inorgánica del cemento. El aire que respiras ahora mismo es el resultado de un sistema que ha tardado 1000 millones de años en calibrarse. Intentar replicarlo en 1000 días fue, quizás, el experimento más estúpido y brillante de nuestra especie. Este fracaso cambió para siempre nuestra comprensión de la ecología de sistemas. Nos obligó a reconocer que la estabilidad no es un estado, sino un flujo constante de energía e información. Biosfera 2 no murió porque fuera un sistema imperfecto. Murió porque intentó ser un sistema estático en un universo dinámico. La lección para la ingeniería del futuro es clara: la resiliencia no viene de la rigidez de las paredes de vidrio, sino de la flexibilidad de los ciclos biológicos. Si queremos abandonar la cuna de la Tierra, debemos dejar de intentar dominar la vida y empezar a aprender cómo fluir con sus desequilibrios. Hoy, mientras miramos hacia las colonias en Marte y bases lunares, el fantasma de Biosfera 2 debería ser nuestro consultor principal. No nos enseñó cómo sobrevivir en el espacio. Nos enseñó lo poco que entendemos sobre la vida en la Tierra. La entropía siempre gana si no se le opone una inteligencia sistémica total. No se trata de filtros de aire ni de paneles solares. Se trata de la armonía química entre lo inerte y lo vivo. El día que olvidemos que el hormigón respira y que el suelo piensa, ese día, volveremos a asfixiarnos en nuestro propio paraíso artificial. La verdadera ingeniería de la supervivencia no es técnica. Es humilde. Es reconocer que somos parte de un sistema que no podemos fabricar. Solo podemos intentar, muy torpemente, imitarlo. Y esperar que no nos castigue por nuestra insolencia técnica. La próxima vez que respires profundamente, recuerda que ese aire ha pasado por los pulmones de bosques milenarios y ha sido filtrado por océanos que no tienen fronteras de vidrio. Disfruta de la inmensidad del sistema. Porque en el silencio de Biosfera 2, aprendimos que el aire no es un derecho. Es el resultado de una negociación constante entre la piedra y la hoja. Una negociación que nosotros, en nuestra pequeña cúpula de Arizona, perdimos estrepitosamente. Pero que gracias a ese fallo, hoy entendemos un poco mejor cómo no morir en el intento de construir un mundo nuevo. El Edén fue una advertencia. Y la advertencia es clara: la tecnología puede sellar una puerta. Pero solo la vida sabe cómo mantenerla abierta.